Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, hola. Voy a esperar un poquito para que la gente se vaya conectando, ¿vale? Porque acabo de entrar en el live. Vamos a hablar del vídeo este que publiqué el último día, porque ha habido personas que me han estado pidiendo que dé mi opinión, y que es verdad que en el vídeo que subí realmente es que es muy limitado el tiempo que tengo para decir nada. Lo único que decía es que cuando tienes un perro agresivo, pues sinceramente no siempre puedes de alguna manera no puedes decir todo lo que quieres en el espacio de un vídeo. ¿Por qué? Porque es que allí hubiera hablado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Estoy intentando abrir el Instagram para ver vuestras preguntas y poder decirlas, ¿vale? Porque muchos habéis sido los que habéis comentado en el vídeo del perro agresivo, y me gustaría un poco hacer un remix de todo lo que vosotros habéis dicho, ¿vale? Porque creo que hay muchas cosas que me gustaría decir, porque si hago un vídeo de 3 minutos o de 4, no va a ser posible decir todo lo que tengo. Deciros que me he creado para este directo, ¿vale? Y no lo digo en coña, me he creado una chuleta en la cual tengo 10 puntos, ¿vale? Que me gustaría ir uno por uno para hablarlo, porque realmente son muchas las cosas que quiero decir, ¿vale? Y que me gustaría que quedarán, pues bueno, claras, porque realmente creo que el tema de los perros agresivos, y sobre todo el tema de que los peluqueros tenemos que, por el hecho de ser peluqueros y tener formación en peluquería canina, a asumir a perros agresivos, pues me parece realmente una barbaridad. Entonces, sé que muchos de vosotros habéis estado comentando y habéis estado diciendo cosas, y bueno, sí se me activará el Instagram, pero creo que el Instagram lo voy a dejar porque no me está dejando entrar. Así que voy a ir a mi lista y vamos a ello. Primero, los peluqueros no somos los únicos que trabajamos con perros, ¿vale? O con gatos. Somos profesionales, nos formamos en peluquería canina, o sea, la gestión del perro para cortar y para hacer el trabajo que tenemos que hacer, pero para nada vamos a sustituir a los etólogos o a las personas que se dedican a trabajar con los perros para solucionar problemas de comportamiento. Entonces, hay una diferencia entre los perros que se pueden hacer normalmente en una peluquería y los perros que ya llevan a un punto en que deben otros profesionales interactuar. Y esto es lo que yo llamo a perros agresivos. En el vídeo se veía una persona que es profesional de la peluquería canina, que se dedica a perros agresivos. Ella ha decidido hacer esto, pero no todos los peluqueros tomamos la misma decisión. Y hay peluqueros que se especializan en perros con problemas dermatológicos, perros agresivos, perros que son normales, perros que son de una determinada tipo de pelo, etc, etc. Entonces, primero, decir que la peluquería canina, todos los peluqueros somos iguales, va a ser que no, ¿vale? Cada peluquería tiene, pues, para cada peluquero tiene su formación, y en función de lo que quiere hacer es lo que el peluquero hace. Entonces, un perro agresivo, no estoy hablando del típico perro que es un poco miedoso, que te hace así, que te aparta la mano. No, no, te estoy hablando perros que cuando tú coges y les vas a poner un bozal, van a ir a morderte, ¿vale? Y no hacer así, dejarte un poco los... No, a morder en serio, ¿vale? Estoy hablando de este tipo de perros, ¿vale? Porque evidentemente los peluqueros tenemos un conocimiento necesario para hacer nuestro trabajo, pero hay un punto donde es ya una cuestión que tiene que mirar un etólogo, porque tiene que analizar el por qué se ha llegado a ese punto, ¿vale? Tiene que trabajarlo un educador canino para gestionar los problemas que tiene ese perro, que pueden ser muchísimo más allá de la peluquería. La peluquería seguramente es una de las cosas más que llegan al perro a comportarse de esa manera, pero muy posiblemente el perro ya se comporta mal en casa, ya muerde a los niños, ya hace otras cosas que no estamos en esos momentos teniendo en cuenta, y que un profesional nos va a decir: oye, tu perro tiene este problema, y eso se deriva en que la peluquería se porta mal, pero eso ya ha empezado en casa porque tú a tu perro le dejas mucho tiempo solo, es un perro que tiene ansiedad por separación, es un perro súper mimado, pero eso
realmente un peluquero no lo puede saber porque simplemente lo ve en un momento determinado. Y después hay otra cuestión que está pasando mucho en muchas peluquerías, y es que hay muchas personas que consideran que el perro tiene que ir una vez al año a la peluquería. Señores, no. Un peluquero, ¿vale?, debe ver a sus clientes mínimo, 3-4 veces al año. Mínimo la mayoría de razas. Hombre, si es un perro de pelo corto, ya no. Pero todos los perros que necesitan peluquería, ¿vale?, sí o sí tienen que ser mínimo, y te estoy diciendo mínimo, 3-4 veces, ¿vale? Los perros de pelo corto, hay personas que los llevan a la peluquería, personas que no, pero tú los puedes bañar en casa, es mucho más fácil, entonces por eso los excluyo, ¿vale? Pero eso no quiere decir que no deban ir. Lo que quiero decir es que esos perros pues podrían ser un poco más la excepción, ¿vale? Pero vámonos al tema que nos incluye. En el tema que nos incluye era un vídeo en que, si no os acordáis, lo tenéis, es el último, no he querido hacer ningún vídeo más para que no os quede ninguna duda, ¿vale? Es el perro, en que hay una persona que coge el perro por detrás, ¿vale? Y que yo al final digo, no todo el mundo quiere hacerlo. Y muchos de vosotros habéis empezado a decir, unos decíais, está claro, yo no quiero hacerlo por esta razón o por el otro, y hay personas que han dicho, hombre, pero mi perro era así, pero claro, yo no tengo la culpa y tal y que cual. Un punto número 1. Este vídeo no va de buscar culpables, va de buscar soluciones, ¿vale? Tu perro tiene un problema, muerde, ese es un problema, ¿vale? Entonces vamos a buscar una solución. La solución no es coger al perro, ¿vale?, y llevarlo a la peluquería al lado de tu casa, a la peluquería que es de siempre, ¿vale?, y dejarle el problema. O cambiar de peluquería cada vez que te lo echan de esa peluquería. La solución es buscar en la peluquería a una persona que tú confíes, y trabajar conjuntamente con otras personas, educadores, etólogos, para solucionar el problema que ha causado ese problema, y también pues trabajarlo en casa y hacer una serie de otras cosas que deberás hacer, ¿vale? ¿Por qué? Porque tu perro no se merece pasarlo tan mal cada vez que va a la peluquería. ¿Y qué pasa? Que como lo pasa mal, tú no lo llevas mucho a la peluquería. ¿Qué pasa? Que la próxima vez que vaya, como no lo has llevado cada 3 meses y no lo llevas cada 6 porque lo pasa mal, ¿qué pasa? Que cuando llega es mucho peor, tiene muchísimos más nudos, con lo cual la probabilidad de que lo pase mal es aún más alta, con lo cual en lugar de mejorar, vamos como los cangrejos, para atrás. Pues no. Precisamente un perro que tiene miedo debe buscar una estrategia, debe buscar en la fuente de esto e ir solucionando cosas poco a poco, y la cuestión es que vaya más a la peluquería, que vaya más, que vaya gestionándolo, que la persona que la coja no sea una persona que no quiera trabajar con perros agresivos, sino una persona que le guste trabajar con perros agresivos, ¿vale? Porque, señores, vamos al meollo de la cuestión. No todos los peluqueros quieren trabajar con perros agresivos. ¿Por qué? Pues tengo 10 razones, chicos. Por si no os queda claro, 10, ¿eh? Vale, vamos a ello. Vamos a punto por punto. Primero, un tema es el tema de seguridad, ¿vale? Para muchos peluqueros caninos la seguridad es súper importante, ¿vale? Si tú eres autónomo, ¿qué pasa si te muerde un perro? Que te tiras 3 semanas sin poder trabajar. ¿Qué quiere decir? Que no tienes ingresos durante 3 semanas. La mayoría de autónomos eso no se lo pueden permitir, ¿vale? Con lo cual, muchos no quieren hacerlo porque no quieren perder su sustento, que son sus manos, sus ojos, su cuerpo en definitiva. Porque vale, es pequeño, pero yo he visto a personas perder parte de un pulgar, he visto personas perder parte de la visión porque les ha mordido en el desto del ojo. He visto personas desfiguradas, pero bueno, esto dentro de todo, si quieres, pues es algo que puedes considerar estético, pero la verdad es, ¿vale la pena? ¿Vale la pena por 30-40 euros? Ahí os lo dejo, ¿vale? Entonces, por eso, mucha gente, por cuestiones de seguridad, no quiere hacerlo. Y después, porque hay otro tema, y es que un peluquero canino con un poco de cabeza no quiere hacer esto sin formación, ¿vale? Porque, sí, señores, debe haber una formación específica en perros agresivos para hacer la peluquería con perros agresivos, ¿vale? Porque se tratan diferente, hay que aprender el lenguaje, hay
que aprender el tiempo, hay que aprender cómo manipularlos. Por eso puse este vídeo. Si de hecho mi intención de este vídeo es que vierais la forma correcta de manipular un perro agresivo, porque veo muchas veces en muchos vídeos que además os he compartido vosotros, y no sé si a vosotros os sorprende, pero a mí sí me sorprende ver un perro agresivo y que lo están cogiendo por aquí. Esta mano, ¿vale? Por mucho que te aprietes, puede ser que el perro se te resbale, porque encima los aprietan para arriba. ¿Qué pasa? El perro va para abajo, la probabilidad de que esta mano termine aquí es importante, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando llega aquí? Ya te he mordido. Y te aseguro que te va a hacer daño. En cambio, si tú lo aguantas por aquí y le controlas la espalda, no hay manera de que te pueda morder, ¿vale? Entonces, esa forma de manipular, ¿vale? Sé que puede parecer agresiva, pero cuando un perro va a morderte, debes protegerte, y es la manera de protegerte sin hacerle daño. Lo único que estás haciendo es bloquear al perro, ni pegarle ni nada de esto, que conste en acta, que yo estoy contra el maltrato de cualquier animal, no solo perros. Entonces, hay que tener esas capacidades, ese conocimiento, y después hay una cuestión tuya propia como profesional, ¿vale? Y yo os lo voy a decir en mi propio ejemplo. Yo estudié educación canina, ¿vale? Pero estudié educación canina y no ejercicio de ello. ¿Por qué? Pues porque yo era muy buena con perros con miedos, pero no era nada buena con perros agresivos. ¿Por qué? Porque un perro agresivo te obliga a controlarte tú mismo, a coger y autocontrol, a plantarte delante del perro y no tener miedo y afrontar lo que venga. Y yo no soy buena en esto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ni que quiera puedo trabajar bien con perros agresivos. Entonces, no todos los peluqueros quieren trabajar con esto por un tema de seguridad y por un tema de capacidad, no de peluquería. Saben la peluquería, saben perfectamente, la saben del derecho y del revés. Lo que pasa es que ellos son igual nerviosos o tienen unas capacidades que no son esas. Entonces, ¿para qué te van a coger un perro agresivo si ellos mismos, con el nerviosismo que llevan, van a poner el perro más nervioso? A eso me parece que son peluqueros inteligentes, que se conocen y que por lo tanto hacen el trabajo que saben que pueden hacer y hacer muy bien. Entonces, por eso es... ¡Ay! Hola Paqui, acabo de verlo. Es que como tengo tanto que explicar y tengo ahí la chuleta, pues no os estoy leyendo a todos. Después os lo voy a leer, ¿vale? Que es que si no me descentro. Y tengo ahí, como me habéis preguntado tanto y tanta gente ha publicado, y hubo una chica que me dijo, sobre todo cuéntame, porque me dijo, oye, explícame por qué dices eso de que no todos quieren. Y le dije, guau, pues te hago un vídeo, porque como te lo tenga que explicar aquí escrito, va a ser imposible. Y es que tengo demasiadas cosas por decir. ¿Por qué hay peluqueros que no quieren? Pues porque si eres autónomo, ya te lo he comentado. Y si eres empleado, tienes un jefe que tiene que responder de ti, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Si tú eres empleado y te muerden, tienes que ir a la mutua del trabajo. Esto por ley en España, ¿vale? ¿Qué pasa? Si vas a la mutua del trabajo y dices que te han mordido, ¿qué va a pasar? Que la Seguridad Social va a hacer una inspección para ver si tú tienes todos los equipos al día, ¿vale? Todos los equipos se llaman EPIs, equipos de protección individual, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la mayor parte de peluquerías de España no tienen esos equipos de protección individual, y si los tienen, no los usan, con lo cual tu jefe no tiene ninguna ganas de que nadie de esta gente se venga, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que prefieren no hacer perros agresivos para no tener que lidiar con todo eso. Con el tema de seguridad de los trabajadores, con el tema de las mutuas, con el tema de las bajas, ¿vale? Entonces, esa es una razón, la seguridad. Segunda, el bienestar del perro. A ver, te voy a explicar algo que muy poca gente sabe. Ahora te vas a reír seguro, porque lo digo con el INRI más INRI posible, ¿vale? A los peluqueros lo que más nos importa, ¿qué es? El perro. Entonces, ¿qué pasa cuando vemos sufrir a un perro? Que sufrimos. Hay personas que cuando ven a un perro sufrir, sufren. Entonces son incapaces de hacerlo porque no pueden hacer lo que deben hacer porque el perro sufre y ellos son incapaces de hacerlo. Y tienen todo el derecho. Si ellos son así y no pueden hacerlo, lo mejor es que no lo hagan. Me parece perfectísimamente. Lo que pasa es que las personas que llevan los perros ahí deben tenerlo en cuenta y deben aceptar las, entre comillas, limitaciones, porque por mí no es una limitación. Una persona que le gusta tanto a los perros que no le quiere hacer daño, para mí es algo muy positivo. Yo le dejaría a mi perro, ¿vale? Entonces, ya te digo, es importante que lo tengamos en cuenta. Y después otra cuestión, y es que
lidiar con este tipo de perros de estresados y con niveles de estrés muy altos, ¿vale? También tiene un efecto en ti. Tiene un efecto a nivel de estrés, tiene un efecto en que tú lo pasas mal. O sea, no solo es el perro que lo pasa mal, sino que tú lo pasas mal al ver cómo está el perro. Y hay personas que después se van a casa y se pasan todo el rato, pero ¿por qué los tratan así? ¿Y por qué tal? ¿Y por qué cual? Y eso también tienes que tenerlo en cuenta. No todo el mundo sabe gestionar estas cosas igual, y todas las personas vivimos en momentos diferentes de nuestra vida, en momentos en los que lo sabemos y lo gestionamos bien, y momentos que no. Y después hay otra cuestión, y es que el hecho de trabajar con una persona no acostumbrada a perros agresivos puede generar el problema inverso al que tú quieres. Es decir, que puede llevar a que, como el peluquero está muy nervioso, el perro, en lugar de bajar de estrés, sube de estrés. Y el peluquero sube, y el perro sube, y el peluquero sube, y el perro sube. ¿Qué pasa? Que al final termina mal, ya os lo digo yo. Con lo cual es importante el bienestar del perro, y que para el bienestar del perro se lleve a la persona correcta. Y después hay otra cuestión, y es que el bienestar del perro no es una cuestión puntual, es algo que se debe hacer de forma regular. O sea, un dueño en casa debe cepillar al perro, un dueño en casa debe cortarle las uñas, que no tiene por qué hacerlo de verdad, aunque sea falso, simplemente es para acostumbrar al perro a que le cojas la pata y hacer así. Yo en casa tengo una drama queen del 3 al cuarto. Es más, para rematar este vídeo, os voy a hacer el vídeo que, bueno, se me van a tirar los animalistas encima, lo sé, pero la realidad es que yo tengo una drama queen en casa, y simplemente hacer así y hacer así, tú no sabes la que me lía, ¿vale? Entonces, todos tenemos esos perros, pero ¿hay que dejar de hacerlo? No, hay que hacer que el perro poco a poco vaya entendiendo que no le estás haciendo nada, que simplemente le pones, no pasa nada, el primer día va a gritar, y poco a poco va a ir viendo que realmente no pasa nada y va a ir para abajo. Porque ¿qué pasa? Que mucha gente, por el tema del bienestar del perro, coge y duerme al perro. No, hombre, no. Primero, ¿por qué no? Seguro que lo sabéis. Primero, el tema de dormir a los perros. Hasta que no se duerme el perro sabe que está en una zona que no quiere estar y se va nervioso a dormir, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que después, cuando vuelve a la realidad, ya es todo hecho, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que no ha pasado por el proceso, con lo cual no ha aprendido nada. Con lo cual, la próxima vez que venga va a ser lo mismo. Con lo cual, lo que estamos haciendo es que ese perro va a tener que pasar por eso siempre. Y le podéis preguntar a cualquier veterinario que os dirá lo mismo que yo. Todo esto de dormir a los perros tiene consecuencias. Es como para nosotros. O sea, tú, que te llevan a un hospital, te duerman para hacerte una cesárea, para hacerte lo que sea, tiene consecuencias. Eso no es bueno para el organismo. Tienen que hacerlo, porque tienen que hacerlo para hacerte una intervención. Pero no es algo que se vaya a hacer regularmente. Entonces, ¿tú qué pretendes? ¿Que tu perro cada 3 meses le pongan una inyección, lo duerman y le hagan esto? Esto no es bueno para el perro, para la salud del perro, ¿vale? Hay que enseñarle al perro y poco a poco ir revertiendo esto. Con lo cual necesitas una persona, uno, que quiera hacerlo, no cambiar de peluquería porque te lo van echando de cada peluquería, porque cada peluquería que va, cada persona que encuentra que va mal, la cosa va a ir en peor. Y normalmente no va peor así, va peor así, ¿vale? Con lo cual el problema que ahora está aquí va a terminar aquí arriba en 0, ¿vale? Entonces, lo mejor, ¿vale?, es que vosotros mismos, la persona que es la dueña, que es la que tiene realmente el control, ¿vale?, vaya buscando apoyos a peluqueros que quieran hacer el trabajo y a buscar, pues, cómo puede solucionarlo, y que el peluquero le diga las cosas que no están funcionando, que lo trabaje en casa, y buscar un poco el origen con un etólogo. ¿Se trata de mucho dinero? No, si tú haces el trabajo en casa no es tanto dinero, es información y poco a poco ir haciendo el trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, otro tema es también el tema de experiencia y entrenamiento. ¿Por qué muchas personas no quieren hacerlo? Porque no tienen la formación. Conocemos y tenemos la formación de peluquería canina, pero no de etología y de educación canina, con lo cual sí que es verdad que o tú lo has hecho aparte porque te interesa, porque quieres, o si no, no tienes por qué tenerlo. Entonces no tienes por qué saberlo. Que
¿Que tú quieres hacerlo? Chapeau, dedícate y especialista en los perros agresivos. Pero si tú no tienes las capacidades y no quieres, chapeau por decir que no. Porque realmente, si tú no te sientes capacitado, no quieres hacerlo, mejor que no lo hagas. Porque al perro, en lugar de hacerlo bien, le haces ir para abajo. O sea, le va subiendo el estrés, con lo cual el perro empeora en lugar de mejorar. Y después que hay gente que por razones personales que no vienen al caso, pues igual no tienen tiempo, igual no tienen el dinero, igual simplemente no quieren. Los peluqueros tienen 1000 razones por las cuales, por un tema de experiencia y de entrenamiento, pueden decirte que no. Y después, lo que he dicho antes, hay una cuestión de capacidades personales, que si tú eres incapaz de controlar tu nivel de estrés, o tú en casa tienes un nivel de estrés altísimo por los niños, por la madre, por lo que sea, que te vas a meter encima en perros agresivos. Es que la probabilidad de que termine la cosa mal es muy alta. Entonces, sé listo, di que no. Y después, si tú ves que un perro está en tu tienda y que resulta que ese perro se está portando fatal, pues mira, yo sinceramente, yo prefiero llamar a la persona que venga y simplemente que me pague lo que he hecho, o simplemente que quien me pague y que se lo lleve. Pero no quiero lidiar con este tipo de cosas, ¿vale? Porque sí que es verdad que todos a veces pensamos en facturar y que claro, necesitas el dinero y tal, pero a ver, ¿en serio me vas a decir que por 30 euros tú vas a perder esto? O sea, tu físico no vale 30 euros. Bueno, yo tengo claro lo que respondería. Vosotros, en vuestra cabeza, responded lo que consideréis, ¿vale? Pero yo creo que valéis muchísimo más que eso, ¿vale? Y me preocuparía mucho que alguien dijera que sí, que vale 40 euros, ¿vale? Porque, sinceramente, tus manos, si te muerde aquí, yo he visto perder trozos de dedos, ¿vale? Esos son 3 semanitas, ¿vale? Después, si te cogen los ojos, ya ni te digo. Y si encima ves peor después, ya ni te cuento, ya es de por vida, ¿vale? Entonces os diría que no os la jugáis si no tenéis la certeza que vosotros queréis hacerlo, ¿vale? Y la formación, obviamente. Después también hay una cuestión que debemos asumir. Hay ahora mismo una gente que se llama peluquería canina en positivo o antiestrés, o bajo estrés, perdona, de bajo estrés, ¿vale? Esta gente lo que hace es, tiene un perro solo a la vez e intentan reducir todas las fuentes de estrés. Pero ¿qué pasa? Que valen mucho más, ¿vale? Entonces mucha gente pide a la peluquería normal lo que hay en otras peluquerías, que tienen su nicho de mercado y es para perros precisamente agresivos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que los ambientes de peluquería en general son estresantes para los perros y para nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que como son estresantes, tienes que tenerlo en cuenta. Es un lugar de actividad ruidoso, en que hay más de un perro a la vez, en lo que pueden estar tus perros jugando por ahí. No es un ambiente tranquilo y relajado para un perro que tiene miedos, no es un lugar tranquilo para un sitio en el que un perro tiene que aprender cosas. Puede ser un sitio muy bloqueante. Mira, te voy a pedir que hagas un ejercicio mañana. Tú coge a tu mejor amigo y cada vez que abra la boca le das así, cada vez que intente decir algo, ¡pam! Porque al final no va a decir nada, se va a quedar así como... ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Que cuando estamos en un entorno que nos estresa, que es el que te vayan pegando, ¿vale? Se te va todo. Aunque tengas que sumar 2 más 2, que es 4, que lo sabes de memoria, da igual. Pero llega un punto que cuando te están estresando todo el rato, ya reaccionas, ya no sabes ni lo que sabías. Pues eso es lo que les pasa a los perros, a muchos perros. Entonces, un ambiente estresante como la peluquería es un poco como si te fueran dando collejas y tú tienes miedo, pero te van dando collejas y te dicen, tira, tira. Pues, ¿qué te pasaría? Que tu nivel de estrés subiría, ¿vale? Entonces, no es un buen sitio. Y después, que es mucho mejor que la persona trabaje desde casa y en el momento en que trabaja desde casa, el nivel de estrés es más bajo, tú le puedes ir dando pautas, cositas que hacer, pero muy poco a poco. O sea, si tiene que cepillar, no le pidas al dueño que cepille todo el perro. Pídele que cepille una oreja, pídele que cada día cepille un trocito pequeño, porque primero, es más fácil que lo vaya a hacer, y segundo, porque realmente una persona en casa está aprendiendo a la vez que se lo hace su perro, con lo cual es importante que ella no se estrese para que el perro no se estrese, ¿vale? Y después, no todas las peluquerías pueden tener las mismas cosas, y me refiero, y antes he dado un ejemplo, porque he hecho el directo 2 veces en TikTok y aquí, por ejemplo, yo tenía una sauna en mi peluquería, ¿vale? Una sauna
que yo cabía dentro. Y era una sauna. ¿Y por qué se llamaba sauna y no cabina de secado? Porque no era una cabina de secado, era una sauna. Lo que hacía era pasar como de invierno a verano, ¿vale? Y entonces simplemente recirculaba un poco el aire, pero no te pasaba el aire a la nariz, esa calor que molesta tanto. Como ahora, hoy en día, mira, yo ahora estoy con el secador, que estoy todo el rato así, porque estoy con el secador, porque en España hace muchísima calor. Y tú ahora en España sales por la puerta y te viene ¡pah! Ese calor así. Pues no, la cabina de secado no hacía esto. La cabina de secado simplemente subía la temperatura y se secaba porque simplemente había una recirculación de aire que hacía que el calor fuera secándote poco a poco, ¿vale? Entonces, yo tenía eso. Entonces todos los perros que tenían miedo del secador tal, yo ya no los secaba con el expulsador, simplemente los metía en la cabina. Y después que hay personas que pueden invertir en, por ejemplo, en máquinas más silenciosas. Entonces puedes utilizar una máquina más silenciosa. Lo importante es que si viene un perro que tiene miedos, la persona que lo trae nos diga, tiene miedos al secador, tiene miedo a tal, tiene miedo a tal, porque entonces el peluquero puede trabajar eso y puede no llegar al punto donde el perro muerde. Es el punto donde ya saltan de peluquería en peluquería, se pierde información y el problema se agrava, se agrava, se agrava, y al final la única solución es la de dormir al perro, que tampoco es una solución porque eso no va a llegar nunca a solucionarse, ¿vale? Entonces, ya hemos pasado el punto número 4, que es el ambiente estresante de la peluquería canina. Punto número 5. Hay políticas de negocio. A ver, hay derechos de admisión, como en todas partes. Si tú no quieres hacer peluquería de perros agresivos, estás en todo tu derecho. Es tu negocio. Tú decides qué perro haces, qué perro no haces, y tú decides las tarifas. Y ya, punto. Si tú no quieres hacer perros agresivos, estás en tu derecho, con lo cual simplemente lo ejerces. Y no tendríamos que dar más explicaciones. Pero bueno, parece que por el hecho de ser peluquero canino, tú ya tienes que saber cómo gestionar los perros normales, los perros agresivos y todo tipo de perros, ¿por qué no todo tipo de animales? A ver, no. Los peluqueros caninos somos especialistas en la gestión del perro para hacerle peluquería y sabemos de corte, sabemos de muchas cosas, pero no somos especialistas en comportamiento de perros agresivos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que son peluqueros caninos que además han hecho esa formación y que se han querido especializar en eso, pero eso no quiere decir que todos los peluqueros caninos del barrio hagan lo mismo, ¿de acuerdo? Y después hay una cuestión que para mí es muy importante. Todos los peluqueros que estáis en la sala, ahora os va a molar lo que voy a decir, porque vais a estar seguramente diciendo, es verdad, Nuria. Punto número 1. El precio es un factor muy clave. ¿Por qué? Porque toda esta gente que va de peluquería en peluquería, lo que busca muchas veces es pagar barato. No quieren pagar lo que vale, ¿vale? Quieren que le hagan la peluquería a un precio como si fuera un perro que no tiene ese problema. Pero señores, a ver, ¿a usted le gustaría, o sea, cuando una persona realmente digamos, vamos a decir que somos autobuseros y que yo hoy soy tu jefe y vengo y te digo, mira, he pensado que hoy, porque a mí me va bien, tú vas a hacer 3 horas extra y no vas a cobrar horas extras, va a ser por el mismo precio. ¿Te gustaría? No, ¿verdad? Vale, pues lo mismo pasa con los peluqueros caninos. Es un negocio, es nuestro negocio. Estamos aquí para ganar dinero. ¿Por qué? Porque si no, no subsistiríamos y no habría peluquerías caninas ni peluqueros caninos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Esto es un negocio, hay que ganar un dinero. Entonces, que tú vengas y quieras que simplemente pagar 30 euros para que yo te haga tu perro agresivo y que encima te cobre lo mismo de siempre, pues va a ser que no. Va a ser que no, porque milagros a Lourdes, ¿vale? Entonces, un perro agresivo necesita más tiempo, necesita una gestión tuya. Tú corres unos riesgos que están ahí, aunque tú intentas hacer todo lo posible para que no te muerda el perro, puede morderte, con lo cual tienes que contar con esos riesgos que estás corriendo. Y después, que le vas a dedicar el triple de tiempo que a un perro que no de esto, aparte por no decir que seguramente durante el tiempo que esté ese perro agresivo, tú no vas a coger otros perros. ¿Por qué? Porque ese perro que lo está pasando mal te va a hacer que el resto de perros que no tienen ese problema estén estresados y cuando te toca hacer los otros perros no los puedes hacer igual de bien. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que quieres el perro
que tiene un problema, que lo hagamos al precio de un perro que no tiene problema. No, no puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso muchos peluqueros se cubren y tienen sobretarificaciones y cosas que te van a añadir en el precio, porque sí o sí tú a ese perro, por el hecho de que es agresivo y que te quiere morder, ¿vale? Te va a requerir más tiempo, más esfuerzo y mucha más dedicación que otro perro que no tenga ese problema. Después también hay otra cuestión, y es que realmente debería el peluquero que hace estas cosas, el peluquero que dice es agresivo pero voy a intentar hacerlo, ¿vale? Y le he dicho 30 euros y no le voy a cobrar un surplus o algo más, debería pensarse si vale la pena realmente correr ese riesgo de hacerte daño y pasarte 3 semanas sin trabajar, ¿vale? Porque entonces vas a perder muchísimo más. No solo vas a perder los 30 euros porque te habrá mordido, no terminas el trabajo, no te lo va a pagar, y encima 3 semanas sin poder ingresar un duro. Me lo pensaría muy en serio. Después hay otro tema, y es que otra razón por la que muchos peluqueros, y ya es el punto 7, no cogen a perros agresivos, es porque por encima de todos los peluqueros queremos a los perros y a los gatos que nos traen. Y por encima de todos los protegemos a ellos, más que a nosotros mismos. Porque muchas veces aceptamos más que nos muerdan a nosotros que otros perros sufran por culpa nuestra, digámoslo así. Porque, a ver, un perro que está bien, que no tiene ningún problema, si ve a otro perro que lo está pasando mal, muy posiblemente pensará, ay, que ahora me lo va a hacer a mí y le está haciendo daño, ay. ¿Y qué va a pasar? Que ese perro que no tenía ningún problema, muy posiblemente va a empezar a tener problemas de conducta, y cuando tú vayas a hacerlo, te va a costar más. ¿Que es posible que no pase nada y que ese perro simplemente se vaya de ahí y no pase nada? Puede ser. Pero también puede ser que debido a eso, el otro perro que después vayas a hacer que no tenía ningún problema, empieza a generarte problemas que tengas que lidiar. Con lo cual, no solo es el perro que estás haciendo, sino el perro que esté al lado seguramente va a aprender, entre comillas, lo malo del otro perro, ¿vale? Entonces, por eso, y por defender a los perros que no tienen ningún problema, muchos peluqueros solo hacen perros que no muerden, ¿vale? Entonces, no tienen nada que ver. Si os fijáis en todo lo que os he dicho, y estoy en el punto número 7, no tiene nada que ver con saber o no saber, ¿eh? O sea, nosotros sabemos gestionar los perros, pero hay cosas que pasan de un cierto nivel. No estoy hablando de un perrito que se mueve mucho, estoy hablando de un perro que muerde como el que hay en el vídeo, en mi último vídeo, que lo tenéis puesto en mi feed. Después hay otra cuestión, y ahora igual algunos de vosotros me vais a crucificar, pero yo creo que muchos de vosotros os vais a sentir como muy... ¿qué vais a decir? Por fin a alguien le dice. El tema animalistas es mi punto número 8, ¿vale? ¿Y por qué digo animalistas? Yo también me considero animalista, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo también defiendo a los animales, ¿vale? Pero hay cosas que precisamente porque son por el bienestar del animal considero que se deben hacer aunque no les guste. Pero muchos animalistas son el típico animalista sobreprotector que cuando coge y ve que un perro hace ¡ay! Y dice algo le has hecho. ¿No suena? El típico que un perro hace ¡ay! Y ya algo le has hecho. O por ejemplo, el típico perro que... Yo tengo una en casa, que haces así, le vas a tocar y ya está gritando como una loca, como si la estuviera matando. Eso no le he hecho nada. Pero ¿qué pasa? Que una persona que sobreprotege a los animales muy posiblemente te venga y te diga que lo estás maltratando, etc, etc. ¿Vale? Y es muy difícil para muchos peluqueros, y yo para mí la primera, gestionar cuando me dicen eso porque es total mentira, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que tú sabes que lo estás haciendo por el bienestar del animal, que hay que cortarle las uñas. Hablo de las uñas porque suele ser lo habitual, que suele pasar. Muchos perros montan un cirio cuando les vas a cortar las uñas porque tienen una mala percepción. También porque nosotros muchas veces nos cuesta cortar las uñas, ¿vale? Entonces es como un pez que se muerde la cola. Entonces, ¿qué pasa? Que no queremos hacer a perros agresivos o que muerdan o que griten
¿Por qué? Porque pensamos que la persona que va a venir a comprar a nuestra tienda va a ver eso y va a pensar que le estamos maltratando. O estamos pensando que la gente que va a pasar por la puerta, pues igual escucha gritos y va a pensar, uy, aquí están maltratando a los perros, no voy a traer al mío. Este tipo de cosas. Y siempre explico lo mismo porque es así. Nuestro cerebro funciona, y no es que lo diga yo, o sea, lo dicen expertos en el cerebro. Nuestro cerebro funciona que cuando no tenemos una información rápidamente la rellenamos con algo que no nos es familiar. Por ejemplo, pruébalo tú mismo cuando escribes, sáltate letras. Por ejemplo, cada 2 letras te saltas una. Y verás que después intentas leer el texto y lo lees bien. ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad nuestro cerebro. Pues ¿qué pasa? Que eso lo llevamos también a ese terreno, ¿no? Que aunque no lo hayamos visto, como hemos oído un perro que grita, ya pensamos que... Os voy a explicar un ejemplo rápido. Yo tenía una Border Collie, ¿vale? Que no tenía ningún problema en la peluquería, hasta que un día yo me hice un nudo muy fuerte aquí detrás en mi pelo, y yo me acuerdo que estaba así con el cepillo y ya me dolía tal porque no me lo conseguía quitar. El día siguiente cojo el cepillo y solo con su cepillo acercarme, empecé a gritar como una loca. Yo pensé, ¿pero qué pasa? Bueno, pensé que era que tenía un día malo, lo dejé 2 o 3 días y al tercer día dije, bueno, esto lo voy a terminar como que ya. Cogí a la perra, la saqué al jardín, puse al lado el cepillo y empecé a premiarle que se acercara al cepillo. Y poco a poco fui haciéndolo. Pero hubo un momento en que llegó mi marido, me despisté, ¿vale? Y en el momento en que volví, cogí el cepillo, yo como toda la seguridad, como había ido también, cogí la cepillo. Bueno, la perra empezó a gritar. Y yo en esas épocas vivía en un bajo, ¿vale? Y tenía encima como 10 niveles diferentes, 10 pisos, ¿vale? ¿Te puedes creer que empezó a salir gente pensando que estaba matando a la perra y lo único que pasaba es que lo estaba cepillando? Y yo estaba ahí cepillando con un montón de gente que salía y decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y le decía, nada, que estoy cepillando a la perra. Y la perra, ¡ah! Bueno, eso que yo te estoy contando que a mí me ha pasado en mi casa, eso es lo que, por la razón por la que muchos peluqueros no quieren hacer peluquería a perros agresivos o perros que griten o perros que tienen un problema de comportamiento. ¿Por qué? Porque mucha gente, aunque no lo vea, aunque no lo sepa, aunque tal, ya tiene esa visión la llamo animalista, pero la podría llamar sobreprotectora si queréis, ¿vale? Que lo que hace es que rellenan el campo que no ven con lo que ellos consideran. Y claro, grito, me porto mal, es algo le has hecho, ¿vale? Y vamos a dejarlo ya, porque si no me voy a tirar aquí toda la noche. Punto número 9, y me queda uno más ya solo, ya estoy casi. Hay profesionales que son muy buenos profesionales y que no aceptan no aceptan a perros agresivos por la razón siguiente, y es que son muy buenos y no quieren su trabajo que sea menor de un estándar que ellos tienen. Entonces, ¿qué pasa? Que no quieren que de su peluquería puedan decir que ha salido un perro con mal cortado o ha salido rapado muy corto porque no había otra o ese tipo de cosas, y no quieren hacer ese tipo de trabajo porque está por debajo de sus competencias y están en su perfecto derecho de decir que no quieren hacer un perro agresivo por todas estas razones. Bueno, por esta y por las 8 más que ya he dicho antes, ¿vale? Entonces, realmente hay peluqueros que simplemente ellos son muy buenos, quieren hacer muy buenos trabajos, quieren que salgan los perros que salen por su puerta, tienen que ser todos perfectos y tienen que estar súper bien hechos, y no quieren que nadie en un parque o en ningún sitio pueda decir, este perro lo ha hecho fulano de tal. ¿Por qué? Porque para ellos es un nivel inferior al que ellos saben hacer y no quieren hacerlo, ¿vale? Y además hay otro factor, y es que esas personas, precisamente como tienen unas manos y saben hacer muy bien las cosas, quieren protegerse ellos, quieren proteger a sus manos, quieren proteger a sus ojos, quieren protegerse a ellos y no tener perros agresivos que les puedan destrozar el físico, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que no quieren hacerlo y están en su perfecto derecho. Y después hay otra cosa que tenéis que tener en cuenta, y es que igual que no hay un médico para todo, los peluqueros no lo hacemos todo. No somos veterinarios, etólogos, sabemos de comportamiento y sabemos educador canino y además sabemos hacer telling and touch y además sabemos relajar al perro con esencias y tal. No, no lo sabemos todo, ¿vale? Hay peluqueros que se forman un montón, ¿vale? Y hay peluqueros que saben hacerlo todo, pero entonces el precio no es el mismo. Una persona muy bien formada, ¿vale? Te va a cobrar una tarifa.
y no todos los peluqueros, ¿vale?, aceptamos ese tipo de trabajos, y eso es lo que quería decir en el vídeo. Y lo dije de forma muy resumida, pero como veis, tenía muchísimas más cosas que decir. Y me gustaría también decir que hay dos personas aquí en Instagram que decían, bueno, es que mi perro tenía ese problema y pobrecito y yo no hice nada. No, si es que yo no digo, mira, yo le creé un problema a mi perro porque yo tenía un nudo aquí. Yo no te voy a decir que tú hayas creado ese problema. O sea, seguramente tú no le has generado ese problema a tu perro. Pero lo que sí eres tú culpable, entre comillas, es de no haber insistido y encontrado la solución. Porque muchas veces, si las cosas se cogen a tiempo y no vas cambiando de peluquería en peluquería y buscas la solución, ¿vale?, el perro irá mejorando poco a poco y al final la experiencia de la peluquería canina será una buena experiencia, ¿vale? Porque lo que se trata es de enseñarle al perro que no pasa nada. Y para ello, si lo duermes, no lo va a hacer. Si tú cojas y lo cambias cada 2 por 3, le vas a generar un problema más peor, porque no lo va a aprender. Entonces tienes que tener en cuenta todas estas cosas que te he estado comentando y tienes que buscar una solución. Apóyate en el peluquero si quieres y pídele al peluquero que te ayude a encontrar un mejor educador o que te dé ejercicios para ayudarle porque se porta mal en esto, se porta mal en lo otro. Pues bueno, podría hacer esto en casa, podría hacer lo otro. Es eso lo que es la responsabilidad del dueño. Y aquí no estamos nunca, y yo creo que ningún peluquero busca culpables. Lo que nos pasa es que nos sentimos frustrados porque por encima de todo defendemos al perro y nos sentimos mal de ver al perro así. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay culpables, lo único que tienes que encontrar es la solución correcta al profesional que te ayude a evolucionar, y no todos los peluqueros hacemos los perros agresivos. Bueno, ya os he dado la chapa total. Ahora me voy a leer los comentarios porque es que realmente quería terminar de decirlo y si no me liaba y tenía tantas cosas que no podía leerlo todo. Me vas a ver mal porque seguro que hay gente que ya se ha ido porque llevo un buen rato hablando. Y la verdad es que, bueno, mira, estaba hasta Paqui bueno, le he dicho hola antes. Y a ver, espérate, si hay preguntas, por favor, ir poniéndome las que las estoy mirando, ¿vale? Uy, espera que se me ha ido esto. Vale. Ay, gracias por los corazoncitos. El rincón de Maripito, totalmente, verdad, 100%. No se puede dormir a un perro sin vigilancia de un veterinario. En España eso es así. Es intrusismo, tienes toda la razón. Y bueno, por lo que dice tiene penas de cárcel. Eso no lo sabía yo, pero lo que ha dicho es totalmente verdad, ¿vale? Pero lo que os quiero decir es que dormir a un perro no es la solución, ¿vale? Eso es lo que os quería decir, que no es la solución dormir al perro. La solución es ir enseñando, ir haciendo que el perro entienda, ir pasando de no lo puedo tocar me va dejándolo tocar y poco a poco ir haciendo más y más y más. Entonces lo que os quería decir es que la solución en ningún caso pasa ni por dormir al perro ni por realmente no llevarlo a la peluquería. Es al revés, es llevarlo más a la peluquería, es ir enseñándole que no pasa nada, ir trabajándolo con un etólogo y con el peluquero para que el perro vaya entendiendo que no pasa nada, que la peluquería es buena, y ir poco a poco avanzando en ese tema. En ningún caso, ¿vale?, yo os aconsejaría nunca en la vida, si no queda otra, pero entonces ya es cuestión de ir al veterinario. Tiene que estar el veterinario, puede estar. Yo he hecho perros, bueno, perros no, a gatos. Perro no he hecho ninguno. He hecho gatos y entonces ha venido un veterinario a la peluquería y ha estado todo el rato mirando cómo hacía el gato, ¿vale? Pero claro, no te queda igual hacer un gato a un perro lo mismo. Dormido, están totalmente estirados, no te queda igual, no puedes más que rapar porque hacer un corte a tijera es imposible. Entonces os diría que eso no es un buen trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que mirad de no llegar a ese punto y de ir precisamente trabajando para no llegar a ese punto e ir bajando el nivel de estrés poco a poco, ¿vale? Y sí, desde luego tienes razón. En España tú no puedes dormir a un perro en una peluquería si no está presente el veterinario, está claro. Uy, estáis saludando mucha gente que me he dejado. Mira que he intentado ir dándole, pero es que es imposible. ¡Guau! Se me acaba de ir. Está cambiando y peluquería solo que hacen es afectar a la psiquis del perro y empeorar su comportamiento. Totalmente verdad, Tati. Totalmente.
estoy 100% de acuerdo contigo, pero es lo que hace mucha gente. Es como aquí ya han descubierto que mi perro es agresivo, pues lo que voy a hacer es me voy a otra peluquería y así pues ya, como no lo saben, pues ya se la ha colado y me van a cobrar, como aquí en España, 30 euros y yo ya me he sacado con esta, ¿no? Entonces, te diría que no, que es que el objetivo, a ver, el objetivo de todo esto, ¿vale? Es que tú tienes un mejor amigo que es tu perro y que se merece que lo cuides, caray, ¿vale? Que se merece que lo cuides, que no te estoy diciendo que hagas, yo qué sé, nada muy exagerado, simplemente es que busques la solución, que trabajes con el peluquero para que las cosas mejoren, que los cepilles un poco en casa. También es verdad que los peluqueros debemos enseñar ser mejores a nivel de comunicación. Yo por eso también tengo un podcast en el cual reflexiono estas cosas, porque normalmente estas chapas os las meto por el podcast, ¿vale? Y también para mí es más fácil porque así voy leyendo, ¿vale? Porque tengo, mira, os lo voy a enseñar, ¿vale? Tengo aquí, yo me hago mis de esto, ¿ves? Esto es mi chuleta, ¿vale? De todo lo que he ido escribiendo. Obviamente no os he leído todo esto porque esto es lo que yo he trabajado antes y después pues yo os lo explico, pero aquí tengo una guía, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Uy, espérate que ahora ponerlo en la base me va a resultar difícil. Me lo meto en la guía, ¿vale? Pero es así, o sea, al final las cosas no son tan sencillas y vuestro perro necesita de vosotros que le enseñéis algo. Tu perro te quiere un montón y se dedica todo tu tiempo a ti. Me das a decir que tú no le puedes dedicar un rato a cepillarle una oreja poco a poco, a ir enseñándole que no sabes cortarle las uñas, no pasa nada, simplemente coge la uña, ponle la manita y haz así. Simplemente él va a ir aprendiendo que no pasa nada porque le toquen las patas, etc, etc. Y si no sabes, pregunta. Estamos aquí para eso. Y yo, sinceramente, si me hacéis preguntas, voy a buscar la persona que os ayude a entender y cómo solucionar. Entonces, os diría que... a ver, espera, que peluquería canina más educación, más manipulación sería un cóctel ideal para ejercer, desde mi humilde opinión. No, totalmente de acuerdo, pero a ver una cosa, Pelucán, yo no sé si has venido al principio. Estoy de acuerdo, pero hay una cuestión que es las habilidades innatas de la persona, ¿vale? Yo sé manipulación. Mira, te voy a poner un ejemplo, ya lo he puesto antes, pero supongo que no lo has visto. Yo soy educadora canina, ¿vale? Y yo sé educar a perros agresivos y yo estudié educación canina, pero no ejerzo. ¿Por qué? Porque se me daban muy bien los perros con miedos, pero no se me daban nada bien los perros agresivos. ¿Por qué? Porque aunque yo sé la teoría y sé y he estudiado y sé la base, cuando lo tengo que poner en práctica, cuando un perro me agrede, pues se me pone la bilirrubina por encima y ¿qué pasa? Que no sé gestionarlo. Paso de toda la teoría a turullarme y ¿qué pasa? Que el perro nota que yo estoy nerviosa y la cosa va peor. Entonces, ¿qué pasa? Que no todo pasa por la formación. Pasa por autoconocerse uno, decir, vale, ¿qué soy bueno yo? ¿Vale? ¿Y qué puedo hacer muy bien? Esto. ¿Soy capaz de enfrentarme a un perro que me ataca? A mí se me da bien. O sea, yo no me voy a poner nervioso. Voy a saber hacer frente a esto con serenidad, evidentemente sin reaccionar mal. Simplemente saber ir rápido, reaccionar y no ponerte nervioso. Si lo sabes, adelante. Pero no todo el mundo tiene esas capacidades innatas, con lo cual no le puedes decir a todo el mundo que haga perros agresivos. Porque no tiene esas capacidades. Porque igual le pasa como a mí, que te pones nerviosa y entonces el perro nota que tú estás nerviosa y va escalando. Porque tú te pones nervioso, el perro se pone nervioso, tú te pones nervioso, y así va. ¿Qué pasa? Al final te muerdo. ¿Y qué pasa? Que entonces cuando te ha mordido, entonces el problema es que ya lo tienes, que te tiras 3 semanas sin trabajar, que tu jefe tiene un problema porque te tiene que llevar a la mutua y le van a hacer una inspección de trabajo y ahí estamos. Entonces debemos dejar de poner a todos los peluqueros en que todo es formación. O sea, de acuerdo, está muy bien tener formación, porque para ser peluquero tienes que tener conocimientos de manejo. Bueno, más que conocimientos, tienes que saber del manejo del perro. Tienes que tener una base bien de lo que es el perro, de cómo gestionarlo, de cómo manipularlo, también de primeros auxilios, de muchas cosas, pero tienes que tener nociones. Pero de ahí a ejercer con perros agresivos en serio, hay una diferencia. ¿Vale? Porque una cosa es un perro que no para de moverse pero que no te muerde y otra cosa es un perro que te muerde. Porque ahí hay un riesgo que debes poder decidir si sí o no quieres seguirlo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es la diferencia.
¿vale? Para mí te diría que está muy bien y todo el mundo debería tener mejor formación, es importante ir aprendiendo. Yo de hecho intento compartir y buscar a profesionales que nos vayan a contar cómo hacer las cosas precisamente por eso, porque considero que la formación es muy importante. Pero de ahí a decir a que todo el mundo puede hacerlo, eso no es verdad, porque además también tú tienes una cuestión personal de, tú eres una persona y el perro es un perro, ¿vale? Tú, en tu casa, tienes tus cosas, tus nervios, tus cosas. Pues si tú, yo qué sé, ahora mismo te estás divorciando, si ahora mismo tus niños están en plena adolescencia y acabas de llegar histérico, pues igual no es un día de hacer un perro súper agresivo. Y está bien, somos personas. Entonces, ¿qué pasa? Que como por encima del todo lo que queremos es a los perros y los queremos hacer bien y queremos lo mejor para ellos, ¿vale? Uno debe ser consciente y debe aceptar o no hacer este tipo de trabajos. ¿Por qué? Porque si tú, por ganar 30 euros más y llegar a la facturación, dices que sí, pero después te muerde, no pierdes 30, pierdes 3000. Entonces tienes que hacer las cosas de forma consciente. Entonces cuando yo he puesto ahora un vídeo, por ejemplo, de la buena manera de coger a un perro, ¿vale? Que lo puse porque esa es una manera que yo quiero hacer reflexionar a la gente, porque veo mucha gente que coge mal a los perros agresivos, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que eso lleva a que les muerdan. Entonces, bueno, esto ya lo he explicado al principio del vídeo. Si quieres, empieza a ver el vídeo, ¿vale? Y entonces lo verás que ya lo he explicado antes. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso lo puse, pero por eso después puse la coletilla de no todos los peluqueros caninos aceptan trabajar con perros agresivos, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tenía el tiempo de dedicarle todo el tiempo que le estoy dedicando ahora en el directo que estoy haciendo. Entonces, en un vídeo de 3, 4, 10 minutos, no es para mí factible explicar todo esto que llevo aquí hablando, pues creo que media hora, ¿vale? No es posible, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que al final, como habéis sido muchos los que me habéis preguntado, bueno, pero explica, pero ¿por qué? ¿Por qué Nadal? Al final he cogido y no he hecho ningún vídeo más y me he esperado a hacer estos directos para poder decirlo, porque ¿qué pasa? Que si no es un poco, yo también lo entiendo, a veces vas cambiando de vídeos y a veces es un poco difícil acordarte qué vídeo era. Pues ya te digo, estoy hablando del último vídeo que he colgado, que es el que tienes en mi feed, ¿vale? Y lo quería decir como reflexión, que no todos los peluqueros caninos aceptan a perros agresivos sabiéndolo. Y es lícito. Y no quiero decir que no sepan peluquería. Quiere decir que son conscientes de una serie de limitaciones que tienen la que sea, y no tiene por qué ser de conocimiento, que hace que en esos momentos es imposible y que no debe ser así. Así que simplemente es eso lo que os quería decir. Y bueno, como siempre estoy encantada de estar aquí. Me encanta que me sigáis siguiendo. Espero que os guste. Ya sabéis, últimamente intento... aunque ya sé que os voy a decir algo que en el fondo me frustra, y es que cada vez que cuelgo cosas de perros agresivos hay un montón de gente que le da like y un montón de gente que me empieza a seguir, y cuando pongo cosas bonitas de los perros que hacen los perros por nosotros, ¿vale? No hay tantos likes y no hay tanta gente que se une, y digo... Pero lo siento, ¿yo qué quieres que te diga? Quiero mucho a los perros. Yo no los veo como siempre en ese problema. Yo creo que me encantaría que todos estuvieran súper contentos. Los perros hacen un montón de cosas por nosotros. No podemos hacer nosotros esto por ellos. Si tienes un perro que muerde con un problema, por favor ayúdale, igual que él te ayuda a ti cada día. Él te ayuda a ti cada día con un montón de cosas, seguro. Seguro que tienes una lista, que ahora mismo le estás pensando. Pues él solo te pide una. Ayúdale a entender la peluquería canina, ayúdale a entender que no pasa nada, que simplemente tiene que aceptar que poco a poco la manipulación y que es para su bienestar y que no hay nada de malo, que va a estar guapísimo y encima le vas a hacer un montón más de mimos tú y el resto de gente que la vea en la calle. Así que te digo que lo hagas, que intentes buscar y aquí estoy para lo que necesitéis. Si necesitáis más ayuda, es más, lo he dicho en TikTok y lo diré aquí, yo tengo una drama queen en casa, sé que se me van a tirar los animalistas encima, ¿vale? Los animalistas estos que decía que son muy extremos, que dirán algo le has hecho, pero es mi perra, es una drama queen a la que le cojo la uña y intento hacer así, empiezo a hacer así, y después si no le sirve empieza a gritar como una loca, ¿vale? Y es porque tiene una mala percepción de cortar la uña y yo lo trabajo y con toda la paciencia del mundo pues voy avanzando. Hay veces que sí o sí tengo que cortar porque es que le va a doler las plantas de los pies y entonces toca cortar sí o sí, ¿vale? Pero
el resto lo que intentas hacer es ir enseñándole que no pasa nada y ir contando muy poco a poco, ¿vale? Entonces, os diría que si necesitáis ayuda, adelante, que yo las cosas que sé es también porque las he aprendido, porque también me han pasado. Entonces, no tengáis miedo a preguntar, miedo a decir. Yo creé este grupo para poder compartir y poder ayudar a todos los perros que estén en países de habla hispana, porque realmente lo que quiero es mejorar la vida de todos ellos. Así que, gracias a ti, Pau Grooming. Y lo que quiero es que la comunidad comparta, pues para que todos mejoremos y todos poco a poco vayamos evolucionando, porque los perros hacen un montón de cosas por nosotros y yo creo que es lo mínimo que les debemos, que es intentar compartir información para que todo el mundo los pueda cuidar bien, independientemente del país en el que esté, independientemente del dinero que tenga, independientemente de muchas cosas. Lo importante al final, ¿qué es? Es que ellos nos quieren un montón, que están ahí cada día, que tú estás triste y ellos vienen a alegrarte el día, que ellos no tienen malos días, ellos siempre te quieren. ¿No podrás tú hacer una cosa por ellos y cuidarlos un pelín mejor? Ahí te lo dejo. Bueno, chicos, muchas gracias por todo. Creo haber respondido todas las preguntas. Si me he dejado alguna, no dudéis en decírmelo, ¿vale? Visitas constantes, paseo a la pelo, aunque no se vaya ¿verdad? Crear las relaciones ha dado resultado. Sí, es verdad. El hecho de ir pasando y tal es verdad, es verdad. Es el ser constante, el ir llevando al perro. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que también que hay mucha gente que piensa que si vienen a traer el perro solo para saludar, ¿vale? Que les vas a rechazar o que les vas a decir que son unos pesados o no sé, ¿sabes? O hay gente también que piensa que si van no pueden evitar comprarle cosas al perro, ¿vale? Pero bueno, independientemente, que sí, que lo que deberían hacer es, si tienen un perro agresivo, ir más a menudo e ir para, aunque sea pasarle un cepillo un segundo y ya está, ¿vale? Porque, de hecho, no me lo ha preguntado nadie, pero os lo voy a decir. Yo a mi perra, esa que gritaba que salía todo el edificio, ¿vale? Pero si estamos ocupados, nada, estás ocupado, pues nada, simplemente cojas, lo tocas y ya está, es simplemente para que venga y salude. Hay días que no estarás ocupado y que podrás coger un cepillo y cepillarlo, pero te digo, cepillarlo así, nada del otro jueves, ¿vale? No es cepillarlo, hacerlo todo, no, es nada, una tonterieta, coger el corta uñas y hacer así, y ya está, y se va a su casa, ¿sabes? Es simplemente el crear la relación, ¿vale? Que vea que no pasa nada, que no solo venga para meterlo encima de la mesa y todo el proceso, ¿sabes? Bueno, voy a terminar de explicaros cómo terminé yo con mi perro que tenía miedo que causé yo con mi pelo, ¿vale? Yo lo que hice fue, al principio lo había hecho muy bien porque había cogido chuches y a medida que se acercaba a Cepillo yo le iba premiando, pero vino mi marido, me despisté y como vi que estaba al lado del Cepillo, cogí el cepillo y yo pues ahí pensé que ya se le había pasado y cogí y puf. Vale, ¿qué pasa? Que lo que hice mal fue eso, saltarme el proceso, porque yo debería haber cogido y no empezar a cepillar, sino ponerle el cepillo, como estaba cerca del cepillo, ponerle el cepillo, no cepillar, sino ponerle el cepillo aquí y darle la chuche, poner el cepillo aquí y darle la chuche, ponerle el cepillo aquí y darle la chuche. Y cuando viera que no pasaba nada, pues el siguiente paso es coger y enseñarle la chuche y hacer un cepillado de aquí a aquí. Uno, no dos, uno. Chuche, otro, no aquí, sino en otra parte, pero es que si no, no se ve, aquí, tal, y así poco a poco ir haciendo hasta que puedas hacer dos y de dos pasas a tres, y poco a poco vas viendo que con las chuches, yo digo las chuches porque a mi perra le encantaban las chuches, pero tienes que elegir el premio que más le gusta al perro, pero esto hablaremos otro día si queréis de esto. Cada perro tiene un nivel de premios, hay perros que lo que más les mola es que los acaricien. Tengo una perrita, de hecho está aquí Ruth Sapiña, ¿vale? Es una perra que ella conoce, ¿vale? Que lo que más le mola es que la acaricien. Y ella tenía muchísimo miedo y ¿qué pasa? Que ahora cuando la pongo encima de la mesa tiembla, pero ¿qué hago cuando se porta bien? Después le doy un montón de mimos, le hago un montón de besos, eso es lo que más aprecia ella, no la comida. Tú le puedes dar comida que no la toca, pero que
le hagas mimitos, que le digas qué guapa que es, que la toques y que la abraces y la lleves en brazos, eso para ella es su premio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Pues le hago hacer algo que no le gusta y le doy el premio y que no es la chuche. Es el levantarla, el darle mimos, el darle besos. ¿Vale? Entonces, esa es otra cuestión, pero esto es para otro día porque ya es como muy tarde, son las 12 y 12 y yo me tengo que ir a dormir porque mañana me levanto a las 6:30. Pero bueno, ahí me quedo, ¿vale? Porque además es que me estáis aquí aguantando, pobres, y vosotros también debéis estar cansados seguro. Así que deciros que simplemente las chuches o el premio no tiene por qué ser chuches, ¿vale? Y que pensemos sobre todo en ellos. Y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Besos. Se os quiere como siempre. Aunque no siempre hago directos, intentaré hacer algo más de directos para poder interactuar y hablar con vosotros, ¿vale? Hasta la próxima. Chao, chao.